Noticias de última hora, preste mucha atención. Danilo Carrera, el nexo entre los casos Encuentro y León de Troya. La Fiscalía unificó los casos Encuentro y León de Troya. Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, aparece en medio de ambas tramas. Lo que empezó como una investigación por el presunto delito de narcotráfico, que se denominó Caso León de Troya, ahora es parte de una indagación sobre una estructura de corrupción que habría operado en varias entidades del Estado, conocida como Caso Encuentro. De manera sorpresiva, el pasado 30 de octubre la Fiscalía decidió unificar los casos Encuentro y León de Troya. Según la institución, en la investigación del caso León de Troya se hallaron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública que incluiría a entidades como Banecuador, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, y la Corporación de Electricidad, SENEL. Inicialmente, en el caso Encuentro se investigaban las supuestas irregularidades en los nombramientos y adjudicación de contratos en el sector eléctrico. Pero, tras la unificación, la Fiscalía también irá detrás de los posibles actos de corrupción en otras instituciones. Danilo Carrera, en el centro de la trama. Antes de la unificación de los casos, la Fiscalía había solicitado fecha para formular cargos en contra de 7 personas en el caso Encuentro. Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, está a la cabeza de los investigados. Esta audiencia debió realizarse el 31 de octubre de 2023, pero se difirió para el 16 de noviembre. Ese día se conocerá la estrategia de la Fiscalía y también se decidirá si los procesados cumplirán prisión preventiva. Tanto el caso Encuentro como el León de Troya se originaron en filtraciones periodísticas. En el caso Encuentro, se divulgaron audios de varios de los involucrados, Leonardo Cortázar, Rubén Cherres, Danilo Carrera, Hernán Luque, entre otros. Esos audios revelaron diálogos, aparentemente, sobre el manejo en las empresas eléctricas, el supuesto pago de sobornos y comisiones, entre otras presuntas irregularidades. El caso León de Troya, en cambio, se había abierto en mayo de 2021 y en enero de 2022 se cerró. Sin embargo, un mes después, se filtró un documento policial en el que se relata la presunta existencia de una estructura del narcotráfico, supuestamente, aliada a la mafia albanesa. Esa filtración provocó la reapertura de la investigación. En los dos procesos el denominador común es Danilo Carrera, el cuñado del presidente Lasso. En el caso Encuentro, Leonardo Cortázar lo califica como el padrino, al que nadie puede hacer que aparezca. Y era, presuntamente, quien manejaba los nombramientos y negociaciones en las eléctricas. En la trama de León de Troya fue identificado como Dani. La policía grabó comunicaciones con Rubén Cherres, quien era su amigo y fue asesinado en medio de las investigaciones. En uno de esos diálogos se habla del ascenso de un exgeneral de la policía. SENEL, Banecuador, Aduanas. Si bien todavía no se conoce la estrategia de la Fiscalía en este caso, el Frente Parlamentario Anticorrupción, que dirigió el fallecido Fernando Villavicencio, adelantó algunas de las pistas en un informe aprobado bajo el nombre de León de Troya. Según el Frente, la influencia de Cortázar, presunto operador de Carrera, en el sector eléctrico se habría ejercido a través de varios ejecutores. Una de las señaladas es Karen Co. Según la Superintendencia de Compañías, esta mujer es accionista en 2 empresas y administradora en otras 3. Todas dedicadas al giro de negocio de la electricidad. El Frente Legislativo rastreó 7 contratos firmados por empresas y consorcios relacionados con Karen Co. entre 2021 y 2022 por $12,7 americanos millones. Pero, además, el Frente dio algunos detalles de la supuesta penetración de esta estructura en otras entidades, que es lo que ahora aportará la investigación León de Troya. Por ejemplo, la policía alertó la existencia de una estructura que utilizaba la empresa Osaka Fresh y otras para traficar narcóticos al extranjero a través de los puertos ecuatorianos. El 14 de febrero de 2023, el Frente Parlamentario había pedido al Servicio de Aduana, SENAE, información sobre las exportaciones realizadas por Osaka Fresh y otras 4 empresas relacionadas. Además, esa instancia legislativa conversó con una fuente policial que participó en esa investigación. El agente habría revelado que existen decenas de audios de conversaciones entre los involucrados que aún no se han revelado. Por ejemplo, habría charlas entre Rubén Cherres con varias personas en la que se hablaría sobre precios por cargos en las aduanas. También sobre aportes a la campaña de Guillermo Lasso. Así como conversaciones con funcionarios de Banecuador. En más noticias.
El procesamiento penal del cuñado de Guillermo Lasso se difiere. Por pedido de 5 investigados, incluyendo a Danilo Carrera, la audiencia de formulación de cargos se postergó para el 16 de noviembre de 2023. El juez Renan Andrade había convocado a la audiencia de formulación de cargos del caso Encuentro para este martes 31 de octubre de 2023. Sin embargo, pocas horas antes de la instalación, la diligencia fue diferida. La audiencia estaba prevista para las 14:30. Pero a las 11:10, Andrade emitió una providencia con una nueva convocatoria para las 14 del jueves 16 de noviembre de 2023. El magistrado explicó que el diferimiento se acepta por única vez, debido a las solicitudes hechas por 5 investigados. En la providencia del juez Andrade no se hicieron públicos los argumentos de las 5 defensas para pedir la postergación de la audiencia. Además de los 5 solicitantes del diferimiento, en este caso también son investigados Leonardo Cortázar y Julio León, quienes habrían sido operadores de la presunta estructura criminal. El caso Encuentro se refiere a una supuesta estructura criminal que habría operado en la CNEL y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, empresas que se encargan de la distribución y generación de energía eléctrica, respectivamente. Presuntamente, esta estructura habría operado en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso para direccionar contratos a empresas de sus operadores. Además, en medio de estas negociaciones se habrían repartido sobornos y ganancias ilícitas. El caso Encuentro se refiere a una supuesta estructura criminal que habría operado en la CNEL y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, empresas que se encargan de la distribución y generación de energía eléctrica, respectivamente. Presuntamente, esta estructura habría operado en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso para direccionar contratos a empresas de sus operadores. Además, en medio de estas negociaciones se habrían repartido sobornos y ganancias ilícitas. Además, la Fiscalía informó que este caso se unió al denominado León de Troya. En ese proceso, en cambio, se investiga una estructura de narcotráfico asociada a la mafia albanesa, pero en la que también habría rastros de corrupción en varias instituciones públicas. En más noticias, Leonidas Issa se disculpa por comentarios en el caso de Peter Calo, pero sigue defendiéndolo. Issa se disculpó por sus comentarios tras la sentencia por violación que recibió el exasambleísta Peter Calo, pero sigue defendiéndolo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, se disculpó con las organizaciones feministas y con todas las mujeres de Ecuador, por sus declaraciones sobre el caso del exasambleísta Peter Calo. Calo fue sentenciado a 19 años, por el delito de violación, el pasado 23 de octubre de 2023. En un video publicado en la red social X el 31 de octubre de 2023, Issa dijo que, en un ejercicio de autocrítica, reconoce que sus declaraciones sobre un tema tan sensible dieron lugar a interpretaciones erróneas. La existencia de una relación previa no exime de responsabilidad en actos de violencia y sin consentimiento. Un no significa un no en cualquiera de las circunstancias, dijo. Estamos conscientes que en los entornos familiares es en donde se comete el mayor porcentaje de casos de agresión sexual, añadió Issa. Estas disculpas llegan luego de que el 23 de octubre de 2023, tras conocer la sentencia de los jueces en contra de Calo, por el delito de violación, Issa dio a entender que la víctima tenía una relación con Calo, y señaló. Y añadió que esto fue planificado durante 3 meses para perseguirlo, referencia a que Calo fue detenido cerca de la Asamblea Nacional, el 26 de abril de 2023, luego de que la víctima llamó al ECU 911 para denunciarlo. En el video de 3:12 minutos, Issa dijo que la CONAIE condena cualquier forma de agresión sexual y que jamás serán cómplices o encubridores de cualquier acto de violencia sexual o de género. Sin embargo, el presidente de la CONAIE no mencionó en este video si desistirá o seguirá con su intención de apelar a la sentencia, como lo había advertido el 23 de octubre. Issa aprovechó más bien para, luego de las disculpas, insistir en que Calo es un perseguido político. El presidente de la CONAIE aseguró que Peter Calo habría participado en la fiscalización de asuntos cruciales en la Asamblea, por lo que presumen que es objeto de persecución política. Varios hechos muestran que la justicia de Ecuador está al servicio del poder político. La Fiscalía se ha convertido en un actor político que rompe con las reglas de la democracia, dijo. Y añadió que la CONAIE exige un juicio justo, imparcial y libre de presiones políticas para el asambleísta. ¿Por qué se sentenció a Peter Calo? Peter Calo,
es asambleísta de Pachacutic, fue detenido en Quito el 26 de abril de 2023 por la supuesta violación de una joven de 19 años. La víctima habría sido citada por Calo a un hostal cerca a la Asamblea Nacional para ofrecerle un trabajo, según información policial. De ahí que la joven acudió al hostal, en el centro norte de Quito, y allí se habría cometido el delito. La joven llamó al Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 para pedir ayuda y Calo fue detenido en ese sitio. 2 días después de su detención, la justicia rechazó el pedido de prisión preventiva en contra del entonces asambleísta, por lo que se le colocó un grillete electrónico. Sin embargo, el 15 de mayo de 2023, luego de presentar su renuncia a la asamblea, Calo fue detenido otra vez después de que se retirara el grillete, que fue hallado en un basurero en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, y pretendiera huir. Desde ese día está preso en la cárcel 4, en el norte de Quito. En más noticias. Tomando en cuenta que la nueva asamblea se posesiona el próximo 15 de noviembre, el equipo de prensa del presidente electo Daniel Noboa ha fijado el viernes 1 de diciembre como fecha tentativa para su posesión. Este lunes hubo una reunión en Quito donde se abordó los preparativos para la ceremonia de cambio de mando. De parte del presidente electo asistieron 2 de los que han sido anunciados como integrantes del gabinete del nuevo gobierno, Gabriela Sommerfeld e Iván Carminiani. A ellos se le sumó Catherine Gafter, Mónica Palencia, Arturo Félix, Cintia Gelibert, María Beatriz Moreno y Juan José Reyes, quienes definieron detalles con funcionarios de comunicación y protocolo de la Asamblea y de la Cancillería, desde donde, por lo pronto, no se adelanta mayor información sobre los preparativos. En paralelo, aun cuando ya se lo comunicó a través de otros canales, este martes Noboa publicó en su cuenta de X los 5 nombres que han sido seleccionados para integrar su gabinete, que dijo lo ayudará a construir un nuevo Ecuador con empleo, educación y salud, aunque aún se desconoce quiénes podrían asumir estas 3 carteras de Estado. De hecho, a Noboa aún le queda por escoger a 16 ministros y 9 secretarios de Estado. Al momento, el presidente electo continúa fuera del país. Tiene una agenda principalmente privada y con pocos pronunciamientos. Las publicaciones en sus redes sociales, sus principales herramientas durante la campaña, han disminuido de forma considerable. Una reunión con empresarios en España y el anuncio de un convenio entre la Liga Española y la Liga Pro para la creación de escuelas de fútbol son los últimos temas abordados en sus redes, en medio de una crisis energética que también le tocará enfrentar. Además, en un comunicado este martes, el equipo de Noboa dejó en claro que las funciones de la vicepresidente Verónica Abad están definidas. Se encargará, sin mayores detalles, de velar por los derechos de los migrantes y mejorar las relaciones de Ecuador con países africanos. Antes de regresar al país, el próximo miércoles 8 de noviembre, el presidente electo pasará por Estados Unidos. Partidos y movimientos políticos apuntan a un gran acuerdo legislativo, aunque este comprometa la decisión del electorado. Un pacto entre el correísmo, socialcristianos y ADN de Daniel Noboa podría dar gobernabilidad, pero el precio político podría ser alto. En la búsqueda por la dirección de la Asamblea Nacional y el control de las comisiones legislativas, los acuerdos políticos en el nuevo periodo podrían ser de todos los colores, ya sea la necesidad de gobernabilidad para el nuevo gobierno o las agendas particulares. Desde el Observatorio Legislativo se advierte incluso un pacto que contradiga a los electores. No nos sorprende que se ejecuten alianzas en donde la coincidencia ideológica no sea uno de los factores importantes. Tampoco el respeto al electorado. Es una mayoría que se podría conformar para la elección de autoridades y conformación de comisiones, pero que no duraría más allá de eso, porque ya se vienen temas más complejos en donde la legislatura se podría polarizar. El Partido Social Cristiano iría nuevamente en la búsqueda de la presidencia de la Asamblea y nuevamente con Henry Kronfle. Es allí donde podría gestarse el pacto, esta vez con los 51 legisladores de la Revolución Ciudadana, 18 del Partido Social Cristiano y 14 de ADN. Y solo con este pacto, que no aleja el peligro del descrédito de sus integrantes, la elección de las autoridades de la Asamblea estaría prácticamente garantizada, pues según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requieren 70 votos. Para la analista política Tatiana Kinga, la sola intención de ADN de Daniel Noboa podría pasarle factura. Último plan que tendría que hacer Daniel Noboa es tener un pacto oficial con el correísmo, porque eso sí le jugaría en contra sobre su capital político, el capital político que ahora tiene, que es bastante importante. No obstante, desde los supuestos integrantes de este acuerdo no hay una aceptación directa. Hasta aquí, la bancada de Construye ha sido la única con la certeza de no negociar con los 51 del correísmo, pues consideran que sería ofrecer impunidad. El exasambleísta Héctor Muñoz cree que tampoco es sano llegar sin ceder. Considero que es absolutamente irresponsable la posición de los máximos, directivos de Construye, en el sentido de decir, yo no me voy a sentar con este o yo no me voy a sentar con el otro, cuando el país lo que necesita ahorita son de acuerdos macro. En este contexto, la llegada de un acuerdo, alianza o pacto es inevitable para que el gobierno de Daniel Noboa logre acceso al legislativo. Lo que no está claro aún es con quiénes y a qué precio.